Quizás este es uno de mis personajes preferidos del cine de horror, y es que al recordar la primera entrega me trae muchos recuerdos de miedo. Siendo uno de esos pequeños asustadizos, ver las imágenes de las columnas me provocaban mucho pavor. Fue ese mismo miedo el que logró convertirme en un cinéfilo del género de horror, y Pinhead se posicionó como el mejor dentro de mi lista. ¿Pero cuál es su verdadero origen del personaje? Aquí les contaré su origen desde la película y desde el punto de vista de su creador. Comencemos. Hellraiser es una película que debutó en el año de 1987 y rápidamente se convirtió en culto entre los amantes del género. Fue escrita por Clive Barker y es interpretada en las primeras 8 películas por Doug Bradley. La producción no contaba en ese entonces con un renombrado director ni actores que fueran emblemáticos. Su presupuesto fue de $900,000. El nombre que se le dio en un principio a Pinhead era el de Led Cenobite o Cenobita Líder. Era el nombre que el director le había dado, pero era un tanto confuso para la gente, así que decidió ponerle un nombre un poco más corto, y se optó por Pinhead o Cabeza de Picos. El origen de Pinhead, según nos cuentan las diferentes películas, sucedió después de la Primera Guerra Mundial. Antes de convertirse en este sádico y sediento de sangre cenobita mayor, era un ex militar llamado Elliot Spencer. Fue capitán del ejército británico. Después de haber vivido las brutalidades de una guerra y rodeado de grandes emociones y adrenalina, el mundo le pareció poco interesante. Así que buscó las diferentes alternativas que lo llevaran a sentir placer diferente. Así fue como aprendió sobre las artes ocultistas prohibidas. Durante uno de sus viajes, logró obtener una caja puzzle que había sido fabricada por Philip Le Marchand en 1784. Este extraño juguete había sido una creación a pedido por un ocultista y terminó siendo un instrumento llamado la configuración del lamento. El puzzle no solo debía resolverse, sino quien lo obtuviera debía tener el deseo de experimentar nuevos placeres y experiencias más allá de lo humano, justo lo que Spencer necesitaba. Spencer logró resolver el enigma de la caja y lo llevó a un mundo lleno de dolor. Su mente ya tenía el ingrediente principal de la locura de un trastornado de la guerra, y solo necesitaba la puerta necesaria para abrir el dolor y los placeres en donde lo bueno no existe, solo la mente perturbada. El alma de Spencer quedó fundida con un espíritu llamado Xipe Toetek, el pontífice oscuro del dolor. Ahora él tendría en sus manos una eternidad de placeres saboreando la tortura y los deseos. Esto lo llevó a convertirse en el líder de los cenobitas, seres que se encargaban de conceder los deseos prohibidos de quienes los buscaban. Es así como ahora Spencer adquiriría el nombre de Pinhead, aunque en un principio era el servidor de Leviatán, el dios que gobernaba las dimensiones por ser nativo. Las experiencias en el mundo humano despertaron en él ambiciones. Por alguna razón, a pesar de ser ese sádico personaje, y después de las confrontaciones que tuvo con Christy Cotton, quien intentaba escapar del reino de Leviatán, le recordó su pasado humano, que había olvidado por completo. Debido a estos recuerdos, Pinhead y los cenobitas luchan con el que sería su dios, su maestro Leviatán. Las vestimentas de los cenobitas y de Pinhead están inspiradas en lo que llevaban los inquisidores y la que se usaban en el sadomasoquismo. Para maquillar a Pinhead se tardaban alrededor de 6 horas. Doug, quien interpretaba a Pinhead en un principio, le ofrecieron ser uno de los cuerpos ensangrentados que aparecían del colchón.
pero decidió quedarse con el papel de Pinhead, ya que sería su primera película y quería que vieran su rostro. El creador del personaje, Clive Barker, declaró que el origen del personaje estaba creado en la imagen de los bares sadomasoquistas que conoció en su época previa a ser director de cine. Clive también dijo que durante la época joven era un estafador en los años 70 y que tenía la mentalidad de que el sexo era lo que equilibraba al mundo. Según sus palabras, el sexo es un gran nivelador. Me hizo querer contar una historia sobre el bien y el mal en el que la sexualidad era el tejido que conectaba con ambos mundos. La mayoría de las películas estadounidenses no eran sexuales, eran tímidas, en donde un grupo de adolescentes eran asesinados al tener relaciones sexuales. Hellraiser es la historia de un hombre impulsado a buscar la mejor experiencia sensual. Tiene un sentido de la sexualidad muy retorcido, esto según palabras del director. En los años 80, Barker había publicado varias historias teniendo 2 adaptaciones en cine que según él eran abominables, así que quería dirigir su propia película, y fue como escogió The Hellbound Heart. Después de mucho tiempo de hablar con la productora New World, el proyecto fue aceptado. Pero no le aseguraban que la película estuviera en cines, sino que se iría directo a un videoclub. Aquella obra llamada The Hellbound terminó en el nombre de Hellraiser. Clive ahora plasmaba su experiencia en clubes de sadomasoquismos, de ahí también surgió la idea de los clavos en la cabeza. Hubo un local clandestino llamado Cell Block 28 de Nueva York. Una noche que él visitaba el lugar, a falto de drogas y alcohol, logró darse cuenta que había gente perforándose solo por diversión. Esa fue la primera vez que vio sangre derramándose. La película al final logró recaudar $33 millones en todo el mundo y dejó un personaje que se convertiría en ícono, el cual solo salió 8 minutos en pantalla de su primera adaptación. Los que más recibieron de manera correcta la película fue la comunidad sado. Según el director, la comunidad catalogaba la película como una celebración a la belleza de los extraños rituales secretos que ellos profesaban. Hellraiser al final terminó quedándose en el olvido debido a sus películas subsecuentes. Aunque nadie recuerda quizás los films, la imagen de Pinhead está marcada muy en nuestro cerebro. Y sabemos que los placeres de la carne solo se pueden vivir con el cubo. Actualmente existe una versión de Hellraiser dirigida por uno de los maquillistas y ya no por el verdadero creador. La película, aunque pudo ser buena, terminó siendo un capricho del director, quien enojado decidió burlarse de Pinhead, terminando en ese horrendo final que se puede ver dentro de Hellraiser Judgment. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle like. ¿Qué otro personaje quisieras conocer más? Nos vemos en otro video, pequeños y pequeñas. Adiós.